Bienvenidos a Parnaso, el podcast de entrevistas de Cultural. La suma de todos los individuos es lo que realmente producirá resultados. Cuando una amplia mayoría de la población sea consciente de la fragilidad y el equilibrio de todo, seremos capaces de revertir la destrucción que hemos puesto en marcha. ¿Qué opina de esta cita? Bueno, estoy muy de acuerdo con ella porque el problema es de todos y en todos está la solución. Es la suma de todos aquellos que participamos en la vida social las que podemos solucionar los problemas que la propia sociedad ha creado. Eustaquio Villalba Moreno, ¿qué tal? Bienvenido a Parnaso. Muchas gracias. Eustaquio, portavoz de ATAN, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, profesor, geógrafo y ecologista. Sí. Bueno, quería hacer, antes de entrar en su perfil personal, quería hacer como una breve introducción. Como ya sabemos, el 20 de abril va a tener lugar una de las manifestaciones históricas para Canarias, o que se considera histórica para Canarias, y todo apunta a ello, en contra del actual modelo turístico y de desarrollo de las islas. Nos pareció que teníamos que saber más sobre este tema, sobre por qué ahora, sobre cómo hemos llegado hasta este punto y sobre el acumulado de la situación actual, y por eso nos pareció correcto invitar a uno de los decanos del ecologismo en Canarias, como es ATAN, y Eustaquio Villalba, su portavoz. Así que nada, por eso les hemos invitado y es un placer que hayan aceptado y que estén aquí. Muchas gracias. Es un placer para nosotros poder hacer lo posible para oír nuestra voz y gracias a ustedes por transmitirla. Y bueno, Eustaquio Villalba Moreno, portavoz de ATAN, ya lo hemos dicho, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, profesor, geógrafo y ecologista. Siempre le pregunto la edad a los que se sientan aquí, es un vicio que tengo. 74. 74 años. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna. Ha sido profesor en la Escuela Universitaria de Profesores de Las Palmas, en la UL, en centros de enseñanza medias como el Andrés Bello, ANAGA, Alcalde Bernabé Rodríguez y, entre sus publicaciones, por ser breve, me lo permitirá, destacan el TEIDE, una mirada histórica, la Red Natura 2000 de la Macaronesia y los espacios naturales protegidos de Canarias, en colaboración con Antonio Santana y Trinidad Arcos. Y, ha colaborado en varias obras colectivas, como la reedición de Historia de Canarias, de Agustín Millares, Paisajes Agrarios de España, editado por la Asociación de Geógrafos Españoles. Y es coautor de otras muchísimas obras que, por ser breve y no ser pesado, vamos a dejarlo en un etcétera. Ha escrito también en el diario.es, en Canarias Ahora. Y fue presidente de ATAN también, de la asociación, fundador y primer presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, miembro también de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y colaborador de la Asociación de Oficiales de la Marina Mercante de Canarias. Sí. Todas esas cosas. Bueno, los años, y más. Son años y se van acumulando las cosas que uno ha hecho a lo largo de la vida. Y ATAN, por ser su portavoz, fundada en el 72. 71. ¿En el 71? Sí. Bueno, fundada en 1971, una de las primeras organizaciones ecologistas de Tenerife, lleva más de... La primera. La primera, sin duda, la primera. Sí, sin duda. Somos la segunda de Canarias, unos meses antes que nosotros. Se fundó la Asociación de Gran Canaria de Amigos de la Naturaleza y unos pocos meses más tarde ellos colaboraron en ello, un grupo de personas, de universitarios, estudiantes, periodistas, empresarios, fundaron en Tenerife una asociación también de amigos de la naturaleza y desde aquella época estamos en la primera línea defendiendo la naturaleza de Canarias. Sí, le iba a decir que lleva más de 50 años luchando por la defensa del patrimonio natural y cultural de las islas, así como la ordenación y su uso responsable, y el uso responsable también de los recursos del territorio y de la calidad de vida de sus habitantes. Exactamente. Eustaquio, siempre hago la misma pregunta a todas las personas que se sientan aquí. ¿Qué es el arte para ti? Bueno, el arte es una de las facetas que nos distingue como humanos.
el arte es exclusivo de nuestra especie y es una manera que tenemos de representar tanto nuestras emociones como nuestra visión del mundo y de comunicarnos también con los demás. Bueno, y siempre estuviste interesado desde pequeño en el territorio y en su defensa, en la tierra, en lo local. Sí, ¿Sí? puedo decir que sí. Incluso la primera publicación que yo hice fue sobre el clima de Canarias y la segunda fue sobre un espacio afortunadamente hoy protegido, pedíamos entonces su protección, como es el de la península de Teno. Sí, siempre me ha interesado la historia, la cultura de Canarias y siempre he tenido interés por conservar aquello que yo he visto desde la niñez y que he visto también cómo se ha ido degradando con el paso del tiempo. Pero desde chiquitito. O sea, Bueno, he tenido la suerte de saber desde que estudiaba mis primeros años de bachillerato que a mí lo que me gustaba eran dos profesiones en la vida. Una era ser profesor, y ser profesor de bachillerato de geografía e historia, aunque he dado a otros niveles. Y también me gustaba ser periodista, no lo fui, pero sí he tenido una participación más o menos activa a lo largo de muchos años en los medios de comunicación de las islas. Entonces tenías claro lo de profesor, porque claro, cuando escuchamos geografía, lo ligamos siempre a la historia, geografía e historia, y ya lo ligamos ya a ser profesor. O sea, tenías clarito ya que tú te ibas a dedicar a la docencia. Sí, siempre me ha gustado, he disfrutado, he sido una persona que ha tenido la suerte de tener una profesión con la cual se sentía identificado y satisfecho. Mi gran alegría ha sido después de jubilarme, cada vez que me encuentro con un exalumno y recuerda con agrado pues mi trabajo como profesor, que ha sido siempre la mejor gratificación que yo haya podido obtener, más allá de cualquier cosa de homenaje o cualquier cosa que te hayan dado. Ese ha sido el auténtico premio al trabajo que me ha gustado y que he desarrollado a lo largo de muchos años. Y bueno, seguimos hacia adelante en la historia. ¿Cuándo comienzas a formar parte de ATAN? ¿Desde el principio? No. Yo comencé a formar parte de ATAN en el año 89. Antes formaba parte de otros colectivos, pero me integré en ATAN en el año 89 y me atrajo dos cosas, o varias cosas de ATAN. Que es una asociación apartidista, es decir, es una asociación que no participa en la política activamente, es decir, no busca presentarse nunca a las elecciones, lo cual no quiere decir que no tenga opinión política de asuntos políticos, no partidistas. Es una asociación altruista, es decir, no se reparte dinero ni poder, vive gracias a la aportación y al trabajo de sus socios y tiene marcado claramente cuáles son sus límites. Nosotros solo opinamos de aquello que tiene que ver con la conservación de nuestro patrimonio, de tanto natural como cultural. Por ejemplo, ATAN como ATAN nunca por ello ha querido participar en otras cuestiones que sus socios pueden estar o no identificados. Y por poner un ejemplo llamativo, por ejemplo, el aborto o el matrimonio homosexual o cualquier otra cosa, nosotros no participamos porque no está dentro de nuestros objetivos. No que no tengamos individualmente opinión, que evidentemente cada uno aquí tiene la suya, pero como asociación no participamos y por eso siempre nos excluimos de aquellas actividades en las que interviene asuntos con los cuales la ATAN no es que esté en desacuerdo, sino simplemente que tiene unos límites que marcan sus estatutos. Y tú que llevas muchísimos años en esto del ecologismo, decías, formabas parte de ATAN desde el 89, ¿tú notas que hay un cambio generacional en esto, en la concienciación del territorio? Tú que viviste la etapa de César Manrique, el boom de César Manrique, ¿no? Con esa lucha por el territorio quizás de una manera más pública, ¿no? Y ahora, la era de las pantallas, la era de lo digital, ves que ha avanzado, que ha retrocedido. Diferentes son, evidentemente. Sí, son distintas. A mí no me gusta, la verdad, decir que si antes era mejor o peor. Tiempos pasados siempre fueron mejores en absoluto. Tiempos pasados, de acuerdo con las circunstancias de la época, por ejemplo, recordando cómo se fundó ATAN, en la que intervinieron personajes como Volker Falkenreiter, era un botánico alemán, desgraciadamente ya desaparecido, que luchó enormemente por la conservación de nuestros bosques y nuestra vegetación. De hecho, es el autor de importantísimos libros sobre botánica canaria, junto con otros personajes que en aquellos momentos lucharon de manera
importante, pues todo ello ha sido un estímulo, fue un estímulo en aquella época. ¿Cuáles eran los medios que se tenían? Pues totalmente distintos ahora. Recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos nuestros boletines, que eran muy caros, solo el correo nos costaba una fortuna, teniendo en cuenta que somos una asociación que no recibimos subvenciones con el fin de mantener nuestra independencia, pero vamos, era un esfuerzo ir a la imprenta, hacer los boletines, distribuirlos, hacer carteles, todo era muy caro, era muy diferente. Los medios de comunicación, dependías de los medios de comunicación, si te publicaban, no te publicaban, daban a conocer o no. Hoy, afortunadamente, en ese aspecto hemos cambiado muchísimo. Hoy disponemos de muchísimos más medios de comunicación, no solo los tradicionales, de tal manera que incluso el boicot que te puedan hacer los medios tradicionales queda rápidamente roto por la difusión que tiene cualquier actividad en las redes sociales. Hoy hay muchas maneras, entre ellas esta, por ejemplo, de contribuir a difundir opiniones y conceptos, que el ciudadano esté mucho más informado. Y también ha cambiado un poco, no sé, hoy día en Natán hay una renovación generacional. Yo soy de la vieja escuela, estoy un poco ya en proceso evidentemente de retirada por cuestiones de edad, no por interés, pero hay que dejar paso a las nuevas generaciones y desde luego lo están haciendo muy bien, y prueba de ello es el éxito que ha tenido esta convocatoria de manifestación. Surgió en Natán un proyecto, vamos a hacer una manifestación, estamos hartos, esto no puede continuar así, y es una manifestación solo por la repercusión que ha tenido, tanto a nivel de Canarias en primer lugar, de tal manera que hoy mismo me ha informado que el Hierro se suma también a la manifestación, con lo cual prácticamente todo el archipiélago se va a manifestar. Pero no solo eso, a nivel internacional hemos tenido una repercusión enorme. Ahora mismo, a su momento, recibía un WhatsApp un periodista de la CNN que quiere hacer entrevista a personas de Atán para hablar sobre esa manifestación, televisiones alemanas, televisiones inglesas, quizás bastante menos, desgraciadamente, los medios nacionales hasta ahora no se han hecho mucho eco de esta manifestación, pero sí está teniendo una gran repercusión, y ese es el primer éxito, puesto que ya no se ha podido ignorar ni por parte de los medios de comunicación locales ni por parte de las instituciones canarias. Y tenía que apuntar que como han acogido ese éxito, que sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que ha corrido como la pólvora, todo el mundo compartiéndolo. O sea, ahora mismo que el 20 de abril se va a producir esa manifestación, lo sabrá un 90 y pico % de la población canaria. Sí. O sea, ha sido un éxito total. Incluso el cantante Cruz Cafuné, o sea, no lo dijo tácitamente, no lo de la manifestación, pero sí hace poco hubo el concierto. Cruz Cafuné, un cantante internacionalmente conocido, dijo unas palabras en apoyo, ¿no?, a Canarias y a esa explotación de territorio que estamos sufriendo, en plan que esto tenía que luchar, que se tenía que luchar, ¿no? O sea, cómo desde Atán han recogido el fruto de todo ese... Hombre, con mucha alegría. En primer lugar, muchísima alegría, porque es el trabajo de nuestros socios, el trabajo desinteresado. Hay que pensar que es un trabajo que se hace robando tiempo, en el caso de la gente del trabajo. Yo afortunadamente estoy jubilado, dispongo un poco más de tiempo, pero es tiempo también que a veces quitamos a la familia. Y hemos tenido una enorme difusión, pero enorme. Y quería destacar, por ejemplo, que va a ser toda una auténtica sorpresa lo que van a hacer algunas murgas. Ajá. Para motivar a la gente para que acuda a esta manifestación. Es decir, ha tenido un impacto a nivel de la población que es mérito de la gente que hemos trabajado, no solo de Atán, sino de muchas asociaciones que se han ido sumando y apoyando esa manifestación, sino también es quizá el de mérito de nuestros gobernantes, que nos han llevado a una situación que ha hecho que la gente esté ya un poco enfadada, un poco harta del colapso que diariamente experimentan en las islas como consecuencia de una situación, de un modelo económico que se basa en un supuesto físicamente imposible, y es que podemos seguir creciendo exponencialmente sin límite. Cualquiera sabe que cualquier crecimiento exponencial tiende al infinito y por tanto es imposible. Entonces, vivimos en islas muy pequeñas. Tenerife es la mayor, pero solo tenemos 2.050 kilómetros cuadrados, un poquito más. Mallorca es el doble que Tenerife cuando se nos compara. Somos una isla muy pequeña y que tenemos una densidad de población absolutamente desproporcionada.
a nuestro territorio. Y todo eso es lo que ha conllevado a que gran parte de la población rápidamente se haya identificado, y de ahí que como has dicho muy bien, yo creo que el 99,9% ya de los habitantes de las islas sabes que el día 20 nos vamos a manifestar contra el colapso que sufrimos. Y estaba, tenía aquí apuntado que ¿por qué ahora? Bueno, o sea, ¿ha ocurrido algo? Ahora o nunca, pero ¿por qué ahora? Porque esta situación evidentemente no surge de la noche a la mañana. Es una situación que se viene engendrando desde mucho tiempo atrás, desde el mismo momento en que se pensó que las islas eran un chicle que se podía estirar y que podíamos continuar creciendo indefinidamente, haciendo más obras públicas, más puertos, más urbanizaciones turísticas, y que cualquier problema se podía solucionar, solo hacía falta tener dinero y ya está. Por ejemplo, recuerdo que un concejal de Santa Cruz le planteé una vez el disparate urbanístico que era que en la calle San Sebastián se hubiera conservado allí el estadio en lugar de sacarlo a las afueras de la ciudad, donde no se colapsara. Pues cada 15 días todo el entorno por la cantidad de coches, y encima, enfrente, casi convirtiendo la calle en un túnel, hayan construido el Hotel Escuela. O sea que era un disparate porque era una vía esencial en la circulación de la ciudad. La respuesta del concejal fue indicativa de cuál es la mentalidad de nuestro gobernante. Bueno, no importa, hacemos un túnel y pasa el tráfico por debajo. O sea, cogemos dinero y lo solucionamos. No, así no se solucionan los problemas. Solo se postergan, pero no se solucionan. Y bueno, me gustaría hacer un repaso, ya después de hablar de la convocatoria de la huelga, de Canarias tiene un límite. Me gustaría hacer un repaso por los grandes temas de vulneración de derechos, de catástrofes ambientales, escándalos ecológicos de nuestras islas, para poner, como quien dice, las cartas encima de la mesa, ¿no? En plan, con esto es con lo que estamos y con esto es con lo que llevamos años y años tragando hasta aquí, hasta Canarias tiene un límite, ¿no? Los he ido recopilando y bueno, seguramente al final usted me dirá muchísimos más, pero no tienen ningún orden. Los vamos a ir comentando, si le parece. Sí, perfecto. Bueno, el hotel de la Tejita, el llamado Tejita Beach Club Resort, 60 millones, es un proyecto de 60 millones del grupo Viqueira, cuyas obras, lo voy a introducir y ya después, ¿vale? Bueno, del grupo Viqueira, como decía, cuyas obras comenzaron en el 2019 y en 2021 fueron paralizadas de aquella manera. Y hace poco más de un mes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmaba la legalidad de la iniciativa del grupo Viqueira, aunque Costas hace menos de un mes decía que no tenía permiso para reanudar las obras en dominio público, decía la subdirectora general de Dominio Público Marítimo Terrestre, la Tejita. Bueno, en primer lugar, ese hotel es una prueba manifiesta de la ocupación del escaso litoral que nos queda libre, de una mentalidad que considera que todo es urbanizable y que nuestros espacios naturales no son otra cosa que el jardín de los hoteles. Y nuestros espacios naturales es otra cosa, es un lugar donde tratamos de conservar ese patrimonio natural que hemos heredado desde todos los puntos de vista y convertirlo en zona de recreo de un hotel, pues ya por sí es un disparate desde todos los puntos de vista. Además, el hotel, que se cree un hotel en una zona que está relativamente conservada, que se ha conservado hasta ahora porque la ley del 87, la ley de espacios naturales del 87, impidió que en el Médano siguiera construyéndose, con lo cual la zona de Montaña Roja y lo que era el antiguo aeropuerto que había allí y la playa de la Tejita se pudo conservar, pero ahora de nuevo con el auge del turismo, el negocio del turismo, pues trata de acabar con ese espacio natural que es un espacio de enorme interés, tanto que en el año 93 ATAN publicó un libro que nos costó un montón de dinero en su momento, por lo poco que teníamos, pero publicó un libro muy interesante titulado Las aves del Médano. Era un lugar donde todos los ornitólogos de toda Europa y de otras partes del mundo acudían por el enorme interés que tenían las aves que allí nidificaban. Hoy día la mayor parte ya han desaparecido.
desgraciadamente. O sea, hoy se puede constatar porque tenemos el documento del año 93 de ese libro que hicieron los ornitólogos, socios de ATAN, y hoy podemos comprobar cómo la mayor parte de esas especies han desaparecido por la ocupación tanto de las construcciones que van cercando ese territorio como por el uso indebido de un territorio que tiene una enorme cantidad de valores, no solo ornitológicos, como he dicho, sino también tiene enormes valores desde el punto de vista de la botánica, porque es muy representativo de la zona sérica, de la zona seca del sur de la isla, y también un enorme interés desde el punto de vista geológico. Allí tenemos un cono volcánico impresionante como es el de Montaña Roja, unos sistemas dunares que es el único que existe en la isla de Tenerife, al contrario de las islas orientales, y además tenemos restos que, según los expertos sismólogos, de un gran terremoto, un gran sismo que hubo hace muchísimo tiempo, que generó una serie de formas que se conocen como sismitas y que hoy desgraciadamente están desapareciendo por el uso que se está haciendo, mal uso que se está haciendo de ese espacio natural. Por tanto, la construcción del Hotel de la Tejita, independientemente ya de las consideraciones legales, que son muchas, entre ellos la ocupación del espacio marítimo terrestre, como dice muy bien Costa, que se está construyendo, es un ejemplo de una política que llevan a cabo nuestras instituciones que han tratado de avalar esa construcción, en donde el fin, aumentar el número de turistas, justifica los medios. Y prueba evidente es que cada vez que se anuncia que el número de turistas ha aumentado en Canarias, sale la consejera de turno o el consejero de turno un poco más o menos que tirando voladores para celebrar que hemos aumentado el número de turistas. Y ahí hay una pregunta que llevo muchos años haciéndole cada vez que he tenido ocasión de entrevistarme con ellos, con los consejeros de turismo. Recuerdo que se la hice a la consejera de turismo hace muchísimos años, Pilar Parejo. Muy bien, está muy bien lo de los turistas, pero ¿hasta cuántos turistas podemos tener en la isla? Y es una pregunta que jamás han querido responder. Eso se verá, ya se verá. Canarias todavía tenemos más posibilidades. Y claro, pero es una pregunta que está ahí. ¿Hasta cuál es el número de turistas que podemos recibir en las islas? ¿Cómo es posible que Canarias reciba ya más turistas que un país como Tailandia? Pero no lo responde. Al final, parece que, o sea, esto ya es opinión pura mía, parece que los acontecimientos se han ido sucediendo de una manera que ahora que estamos quizás viviendo en propias carnes, con unas consecuencias más directas, unas consecuencias sociales, unas consecuencias económicas, unas consecuencias habitacionales más directas, lo que usted decía, el crecimiento exponencial del turismo, es cuando realmente nos hemos movilizado y hemos despertado y lo hemos sentido en nuestras carnes, ¿no? Porque ir a alquilar una vivienda y no poder es en parte, no digo que todo el problema sea ese, pero es en parte también por el modelo que tenemos, ¿no? O sea, no por el turismo, sino por el modelo económico que tenemos. Es verdad, el turismo tiene cierta influencia y no hay más que ver, y por cierto que el gobierno por fin parece que va a decir algo sobre eso, vamos a ver en qué queda, sobre la vivienda vacacional. Evidentemente eso tiene una repercusión inmediata sobre las posibilidades que tiene un canario de alquilar o adquirir una vivienda, puesto que nunca podrá competir los alquileres con lo que se paga en vivienda vacacional. Pero eso es un problema, digamos, relativamente pequeño o no tan importante, porque a veces se le da demasiada importancia. Hay que pensar que el turismo no solo es que llegan turistas, sino que esos turistas necesitan muchísima mano de obra. Y no vamos a entrar ahora en el apartado de cuánto se paga esa mano de obra, cuáles son los salarios que se pagan en el sector turístico, sino que implican la necesidad de mucha mano de obra. Y Canarias hace tiempo, a pesar de que cuando yo empecé a estudiar en la universidad teníamos un crecimiento propio de un país subdesarrollado, me refiero a crecimiento vegetativo, relación entre nacimientos y defunciones, ya hace bastantes años que en Canarias hemos cambiado nuestro comportamiento demográfico y hoy los residentes en Canarias tienen un comportamiento demográfico caracterizado por un hecho que es así, se mueren más canarios que los que nacen. Por tanto, la necesidad de mano de obra para cubrir las demandas de mano de obra viene gente de fuera.
Normalmente, cuando se dice que viene gente de fuera, hay gente que piensa en los que llegan en cayucos, cuando eso es una parte mínima, absolutamente irrelevante de la aportación demográfica que reciben las islas. Ahí están los datos de inmigración. Sí, ahí están los datos, pero la demagogia también está ahí. La mayor parte son gente que viene de Europa. Muchos hoteles prefieren europeos, entre otras cosas por los dominios de idiomas y por otra serie de circunstancias, y además porque se está fomentando no solo el turismo que viene a hoteles o apartamentos, se está fomentando también muchísimo lo que se llama los nómadas digitales, que no sé el nombre a qué viene, pero el hecho que pueden pagar, son gente normalmente de mucho poder adquisitivo, pueden pagar viviendas, alquileres que el trabajador medio canario no puede pagar, o nos estamos convirtiendo en la Florida de Europa. Los jubilados europeos con sus fondos de pensiones adquieren viviendas en Canarias para disfrutar los 3, 4, 5 meses del invierno y el resto mantenerla cerrada. Todo eso repercute, todo eso sumado, todo junto, repercute en que los canarios hoy día un alquiler de un piso compartido salga en las afueras de Santa Cruz 400 euros, cosa imposible teniendo en cuenta los salarios medios que tenemos en Canarias. Hoy el otro día me comentaban una chica que tiene trabajo como funcionaria, es decir, que tiene un sueldo medio, que no puede encontrar piso en Santa Cruz, lo estaba buscando en Tejina y encontró no, porque se lo quitaron antes de ya llegar, un piso de 750 euros pequeñísimo en Tejina para poder trabajar como funcionaria, que no sé si era en La Laguna, en Santa Cruz. O sea, imposible mantener, asumamos los de gastos normales que se tiene en una vivienda, gastos fijos me refiero, pues prácticamente es imposible hoy día que los canarios puedan acceder a una vivienda en las mínimas condiciones. Bueno, me alegra haber hecho como este paréntesis de la vivienda aquí, pero bueno, seguimos con más proyectos faraónicos o no sé, el puerto de Fonsalía. Parece que eso está parado, aunque el señor Casimiro Curbelo quiera revivir a ese muerto. Recientemente salió Casimiro Curbelo diciendo, ¿no?, que era necesario, pero bueno, el puerto de Fonsalía es que estaba proyectado para construirse en una franja de agua rodeada por el único santuario de ballenas existente en la Unión Europea y el tercero del mundo. El proyecto dibujaba una plataforma de tipo puerto-isla con 5 líneas de atraque para grandes buques, una dársena pesquera, 200 plazas de dique seco, 460 de pantalán en la zona deportiva, bueno, un polígono costero de más de 222.000 metros cuadrados, y bueno, conllevaba más bien, como estaba presupuestada, una inversión pública inicial de 200 millones de euros. Bueno, y esto se lleva desde hace 25 años, lleva este proyecto. Sí, tanto es así que la autovía que se ha construido en esa zona tiene un acceso directo y se construyó expresamente para el puerto de Fonsalía, es decir, que esa era una idea muy arraigada entre todos los que nos han gobernado, es decir, Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria, que son prácticamente los que se han repartido el poder en las islas, y básicamente en Tenerife, Coalición Canaria y el Partido Popular, que son los que han gobernado más tiempo, pero no ha habido ningún cambio cuando ha sido el Partido Socialista, como ocurrió en la pasada legislatura con respecto a este tema. De hecho, eran partidarios del puerto de Fonsalía. El puerto de Fonsalía no tiene ninguna justificación más allá de expresar claramente la ineptitud de nuestro gobernante. Hay que pensar, y eso participó ATAN, que cuando se hizo la playa de las Vistas en Los Cristianos, como portavoz de ATAN en aquel momento mantuve un debate en una emisora de radio con el entonces alcalde de Arona en aquel momento. Y yo les dije en nombre de mi asociación que me parecía bien que hicieran una playa, que prepararan una playa, bueno, bien ni mal, no era el tema que nos importaba, sino había otro. En ese momento ya funcionaba el puerto de Los Cristianos como puerto para comunicarnos con las islas menores, las llamadas islas menores, La Gomera, El Hierro y La Palma. Y les dije claramente un hecho, digo, ¿y por dónde van a salir los coches y los camiones y por dónde van a circular si ustedes colapsan esa vía y la convierten en una calle de turistas? Y me dijo que no tenía importancia, que éramos los del no a todo, que no queríamos el progreso de las islas. Hoy el puerto de Los Cristianos se colapsa, pero no por los barcos.
suficiente para el tráfico que tiene, sino por las salidas y entradas a ese puerto. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por una calle que está llena de coches aparcados, incluso en doble fila, turistas que van con su toalla a la playa, y con lo cual se tarda a veces más tiempo en cruzar esa calle que en venir de la isla La Gomera. Eso es un problema, eso en primer lugar. En segundo lugar, se empeñaron y consiguieron que con dinero público, también hay muchas sospechas fundadas de corrupción en ese caso, hacer un macropuerto en la zona de Granadilla. Es verdad que se consiguió con la gran manifestación, que las dos más grandes manifestaciones que se hicieron, que de aquel macroproyecto se hiciera uno menos brutal que el que se tenía pensado, es verdad. Pero lo que decíamos, y ATAN presentó en aquel momento un documento técnico por un profesor de la Escuela Náutica, que decía que ese puerto, para lo que se pretendía, en aquel momento se pretendía otra cosa que distinta a lo de los inicios, pero en aquel momento era convertirlo en un gran puerto nudo del tráfico de contenedores. Y ese capitán demostraba que con los vientos dominantes en esa zona y la frecuencia de esos vientos y la intensidad de esos vientos, el 60% y pico por ciento de los días era inoperativo. No podían operar esos grandes barcos porque tienen mucha vela, es decir, mucha resistencia al viento, y que no podrían operar. No se nos hizo caso. La realidad es que el puerto no sirve para hacer lo que pretendía, y sigue siendo, después de muchos años, después que el presidente Rajoy vino a inaugurarlo, un puerto fantasma. Bueno, que lo tenía para hablar, pero bueno, ya que lo tenemos, Granadilla recoge un recorte de prensa. El puerto más polémico de Canarias se limita a reparaciones y mercancías sin contenedores casi 5 años después de su inauguración. El muelle continúa inacabado, se han invertido 225 millones en la obra, pero aún falta por ejecutar 232 millones para completarla. Para cerrar el muelle de Ribera, las redes viarias, edificios administrativos y una urbanización. O sea, ese es es un ejemplo claro de la falta de visión de nuestros gobernantes, que solo piensan en lo inmediato, en las grandes construcciones que dejan mucho dinero y muchos porcentajes a algunos políticos, y la prueba evidente que lo que decíamos era cierto es lo que ha ocurrido. Llevaba ya mucho tiempo y ese puerto no sirve para nada, prácticamente no ha entrado un solo barco. Los barcos que van allí es que buscan un lugar donde pagar menos estadía, pero no tienen ningún tipo de comunicaciones con ningún otro puerto. Nadie puede coger un barco para ir y que atraque en el puerto de Granadilla. Es más, ese puerto que está no infrautilizado, sino sin utilizar nada más. Sin embargo, nuestros políticos no lo plantean como alternativa al puerto de los cristianos. Cuando dicen los puertos, siempre han pensado en construir otro puerto, o sea, no importa, otra gran infraestructura. La razón es que si salen para ir a La Gomera, por ejemplo, del puerto de Granadilla, pues se prolongaría el viaje un cuarto de hora o 20 minutos más. Bueno, pues ahí está la situación, que por eso vamos a hacer, porque se ganan 10 minutos, vamos a hacer otro gran puerto, otra gran infraestructura en una isla que hay que pensar que no hay ninguna isla en el mundo de las dimensiones que tiene la isla de Tenerife que ya cuente con estas infraestructuras tan exageradas. Pocas islas en el mundo de estas dimensiones tienen 2 aeropuertos nada menos y otras grandes infraestructuras que se están llevando a cabo, y seguimos con la misma creación de nuevas grandes infraestructuras como parece que es la solución de los problemas. Bueno, voy a dejar a un momento los grandes proyectos y le quería leer un titular de una noticia. Varios alcaldes de Tenerife a juicio por los vertidos en el polígono industrial de Güímar tras desestimarse sus recursos. El auto judicial que de forma consciente y voluntaria todos ellos omitieron las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos que acabaron con todo rastro de vida en el litoral. Los vertidos, Eustaquio. En el año 1991, la Unión Europea en ese momento sacó una directiva que obligaba a depurar las aguas antes de verterlas al mar o donde fuera, al mar, en el caso de Canarias directamente al mar. No podían ya, como era habitual, poner una tubería con nuestras aguas sin depurar y tirarlas directamente a la porquería al mar. Bueno, eso conllevó que con mucho dinero europeo que llegó en su momento, que se construyeran en la isla de Tenerife un poco más de 60 depuradoras en los años 90. Cuando se terminaron de construir esas depuradoras, se dieron cuenta, y esto lo digo entre comillas, claro,
que las depuradoras no pueden funcionar si no están acompañadas simultáneamente de una red de alcantarillado que les suministre el agua que tienen que depurar. Bueno, esas depuradoras que costaron al contribuyente de nuestros impuestos un montón de dinero, aunque viniera de Europa, es dinero de todos los contribuyentes, pues esas depuradoras se fenecieron por vejez, saqueo y no sirvieron absolutamente de nada. El caso sangrante de Güímar lo hemos denunciado desde los años 90. Nosotros llevamos denunciando la situación. El vertido, por ejemplo, de las fábricas de aluminio, etcétera, acabó, y eso los biólogos marinos socios ATAN así no lo certificaban, prácticamente con toda la vida en el litoral de Güímar. Y allí no había ni lapas ni cangrejos, que prácticamente había desaparecido todo. De tal manera que no solo esos alcaldes que han hecho eso, ahora han hecho una gran depuradora, pero todavía no han terminado la red de alcantarillado. Y estamos pagando todos los contribuyentes. Los canarios a lo mejor no lo saben muchos, pero nosotros pagamos el Reino de España, que es como el que tiene que pagar. Es decir, España tiene que pagar continuamente unas multas millonarias a la Unión Europea por seguir vertiendo, en el caso de Güímar, agua sin depurar al mar. Pero ¿y qué me dice de la parte de que el auto del juez establece que de forma consciente y voluntaria todos ellos omitieron las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos? Sí, es que la cuestión de los vertidos para los políticos ha sido muy diferente a inaugurar una autopista, una gran infraestructura, que se reúnen todos, cortan cinta. Con perdón, para la mierda no estaban ellos preparados. Eso se arregla, se esconde, se mete debajo de la alfombra. En este caso se mete en pozos negros, se mete una tubería que nadie ve y se ve al mar y se saca por allí. ¿Qué más da? Eso ahí no invirtieron dinero. Invierten dinero, han invertido dinero en otras muchísimas cosas. Evidentemente son conscientes, ellos saben, como todos, que vamos al baño y que lo que tiramos en el baño cuando vamos a la cisterna por algún lado tiene que ir. Claro que lo saben. ¿Por qué no lo han solucionado? Porque han tenido otras prioridades. Y las otras prioridades claramente han sido las grandes obras o otra serie de proyectos que no incluían precisamente el de la depuración de agua. Lo estamos pagando con nuestro dinero, lo estamos pagando con contaminación y lo estamos pagando con infraestructuras que se han degradado con el tiempo y no ha servido para nada. Pues vamos a seguir con esos macroproyectos. El macro resort Cuna del Alma. En Adeje, construcción de un complejo de 400.000 metros cuadrados de superficie con 420 apartamentos y villas de lujo, restaurantes, spas, una playa semiprivada y hasta una granja propia. Bueno, es un ejemplo más de que nuestros gobernantes han entendido turismo de calidad como turismo de rico, como si eso fuera lo mismo, en absoluto. Turismo de ricos no es turismo de calidad. Además, el turismo de ricos suele ser bastante hortera y suelen considerar que como tienen dinero pueden hacer todo lo que les dé la gana. No, ese no es turismo de calidad, ese es turismo de negocio. Y el caso de Cuna del Alma ha sido una gota que ha colmado el vaso de la indignación, no solo de los conservacionistas, sino de todos aquellos que están interesados por nuestro patrimonio y por nuestra integridad como sociedad. Porque significa vender el poco territorio que nos queda en ese litoral, nos queda muy poco el territorio, en una zona súper protegida, es una zona, como has comentado, de enorme interés, porque es uno de los lugares donde se pueden conservar más cetáceos, por supuesto, de la Unión Europea. Es una zona que está protegida, porque es zona LIC, es zona CEPA, en fin, todas las protecciones habidas y por haber, y sin embargo quieren meter allí una urbanización para ricos, que se carga, de hecho, ha alterado el patrimonio arqueológico que teníamos allí, especies endémicas exclusivas de la zona, y nuestras autoridades, sin embargo, lo que el alcalde de Adeje, el dirigente socialista, señor Fraga, y toda serie de dirigentes, como fue también el anterior presidente de Cabildo, eran partidarios de esa urbanización. Fue una urbanización que despertó la ira de muchos ciudadanos. Mucha gente luchó y acamparon en esa zona, consiguieron su paralización, pero el gobierno actual
a diferencia del anterior, en este caso del anterior consejero que paralizó esas obras por los daños patrimoniales que ocasionaba. Sin embargo, el actual gobierno ha quitado todas las sanciones, ha quitado todos los obstáculos para que se pueda seguir adelante con esa urbanización, a pesar de que ahora pues estén hablando de que hay que pensarse lo del modelo turístico, pero en eso no solo pensaron. Lo primero que han hecho en cuanto llegaron al gobierno es quitar los obstáculos que tenía esa constructora para satisfacer los negocios de unos pocos ricos. Y hablando de eso, de las acampadas, ¿no? De esas incursiones a las grúas, o sea, todos esos movimientos quizás más proactivos, más directos, más, no sé, defensivos. O sea, eso cómo lo ven, lo ven necesario, lo ven un mal necesario, lo ven algo entendible, justificable, razonable. Bueno, ha sido siempre protestas pacíficas. En ningún momento se ha utilizado la violencia. Y es el resultado de la indignación de mucha gente, de la gente joven, cuando ve que tanto los recursos jurídicos como las denuncias públicas como las manifestaciones no daban resultados. Entonces hay gente que decidió pues subirse a las grúas y decir aquí no se sigue, como se hizo en La Tejita, o acampar en ese lugar para evitar que se siguiera destruyendo. Tuvieron que luchar con las palas, como ha ocurrido otras veces, contra los manifestantes. Pero evidentemente mientras no se emplee la violencia, y en ningún momento se empleó la violencia, a pesar de que se acusaba a la gente, de ningún momento hubo violencia. Hubo violencia por parte de los vigilantes y de la gente de allí. Hubo inhibición por parte de las autoridades, incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero es entendible que la gente llegue en un momento en que el cabreo a la gente joven le lleve a ese tipo de situaciones para evitar males mayores. Bueno, seguimos. Dreamland Studios, el complejo audiovisual y tecnológico que iban a hacer en Fuerteventura, en las zonas de Corralejo, 100.000 metros cuadrados, a 400 metros de las dunas de Corralejo. Bueno, finalmente se va a hacer en Gran Canaria, en Telde. ¿Qué opinan de este macrocomplejo audiovisual y tecnológico? Bueno, se comenzó proponiéndolo para Tenerife, después se pasó a Fuerteventura y querían una utilización de nuestros espacios naturales. La lucha tanto de Tenerife como en Fuerteventura consiguieron paralizar esos enormes proyectos que contaban con todo el apoyo, también en este caso de las instituciones canarias. Y ahora, por lo visto, yo no sé lo que opina la gente de Gran Canaria, se quiere hacer en una zona de Telde, pero afortunadamente ya no se pretende hacer como era, por ejemplo, como un sitio como las dunas de Corralejo, donde, por cierto, el Hotel Tresil, el hotel que hay allí en la zona de Corralejo, se llama Tresil, no sé si se continúa llamando así, un hotel con obras ilegales que ha sido condenado por ampliaciones sin permiso, que tiene una orden de derribo por parte del Ministerio. Sin embargo, las autoridades canarias, una de las cosas que pretenden es conservar un museo que está alterando de manera significativa el tránsito de las arenas y alterando un sistema dunar tan importante como son las de Corralejo, las dunas de Corralejo. Volvemos a Tenerife, el circuito del motor. Una edificación que costará a las arcas públicas del Cabildo Insular 50 millones de euros y que estará ubicado en el término municipal de Granadilla de Abona. Bueno, eso es como la guinda que corona la tarta del disparate que hacen nuestras autoridades. En primer lugar, el dinero público está para otra cosa. El dinero público está para promover el deporte, evidentemente, con instalaciones deportivas. El dinero público está para la sanidad, está para la educación, pero desde luego no para satisfacer a una minoría que disfruta quemando gasolina en un circuito de estas características. Bueno, que hace poco, salió la noticia de que el desgaste de los neumáticos es muchísimo más contaminante por las partículas que emite al aire que cualquier otro tipo de combustión de los motores de los coches. O sea, es algo muy... Es un circuito de motor, por definición, es lo más contaminante que puede haber.
tanto por el tipo de combustible que hace como por la propia actividad. Como tú has señalado, los neumáticos tienen un montón de compuestos químicos que son cancerígenos y son nocivos para la salud. Pero es que el disparate supremo es que nuestras autoridades destinen, sin necesidad, porque ¿qué necesidad tiene el Cabildo de gastar su dinero cuando tenemos problemas tan acuciantes en la isla en un circuito absolutamente innecesario de motor? Es que es absurdo, porque en otros lugares se han creado circuitos de motor, pero ha sido la iniciativa privada. Si los señores arriesgan su dinero, y que la mayor parte de las veces ha ocurrido, no solo en la península, sino en gran parte de Europa, que los circuitos de motor no son rentables. Uh-huh. Hay muy pocos circuitos de motor que sean rentables, se pueden contar con los dedos de una mano. Son los muy famosos, el resto claro, no. Los que están en el circuito internacional, sí, ¿no? Sí, algunos, y con eso, porque incluso Montbeló tiene problemas, que es un circuito internacional reconocido. Pero lo que ya resulta totalmente absurdo es que tenemos tanto dinero, porque es 50 millones para empezar a hablar, a una actividad que absolutamente innecesaria, que no demanda la población. Eso no es deporte base, eso no es educación. Tenemos un problema de contaminación gravísimo. Queremos al cambiar nuestro sistema de movilidad, de transporte, etcétera, por elementos no contaminantes, y lo que promocionamos es un circuito del motor. Yo recuerdo el anterior el presidente del Cabildo, Pedro, no recuerdo ahora el apellido, Pedro, que era el anterior alcalde de Isora, fue un ardiente partidario de esta actividad, porque siento que eso era una demanda de la sociedad desde hace muchos años, de la sociedad tinerfeña. Digo, no es una demanda de la sociedad, que tuve ocasión de decirle, es una demanda de unos cuantos de la sociedad tinerfeña que quieren correr con su moto, pero eso es un capricho, eso no es una necesidad ni absoluto. Que construimos también piscinas, digo, eso es otra cosa. Una cosa es el deporte base, una cosa es una pista de atletismo, y otra cosa que no son cosas profesionales, y otra cosa es un circuito del motor. Piensen, como le decía al presidente, piensen lo que cuesta traer a Canarias un equipo ya no ya de Fórmula 1, sino simplemente de moto, de carreras de moto. Eso cuesta un mogollón de dinero, se desplazan montones de gente. Y ¿cómo va a ser rentable para echar una carrera aquí? Eso es absurdo. ¿Para qué hacen un circuito del motor? ¿Para qué destruyen una zona que tiene enormes valores naturales y que deberíamos conservar en lugar de convertirla en una zona de ruidos que va a contaminar por ruidos, va a contaminar químicamente, va a llenar toda esa zona de coches, etcétera, y va a contribuir todavía a colapsar más una zona ya colapsada de la isla? Pero ellos siguen con lo mismo. Y vamos con más movilidad, pero esta vez una movilidad en raíles. El tren al sur cuenta con el compromiso del Ministerio de Transporte, con un trazado que va a ir desde Santa Cruz hasta Deje, y para la primera fase de ejecución, que se estima en un plazo de 7 años, la primera fase costaría 800 millones de euros. Y es el tramo que va de San Isidro a Deje. Esa es la primera fase que está planteada del proyecto. Y en cuanto a la demanda prevista, se estima que más de 20 millones de desplazamientos anuales en ese tren del sur. Bueno, lo primero es que no hay ninguna isla en el mundo, pueden ustedes buscarla en internet, isla con el tamaño de la isla de Tenerife, que base su movilidad en el uso de trenes. Ninguna. Los trenes que hay para islas mucho mayores que Tenerife suelen ser trenes turísticos, caso de Mallorca, el antiguo tren que había en Mallorca, son trenes turísticos. Hay islas que sí tienen trenes, pero tampoco excesivo, por ejemplo Sicilia, pero Sicilia es 2 veces más grande que las 7 Islas Canarias juntas. No hay ninguna isla, ningún ejemplo en el mundo que se haya resuelto la movilidad entre las islas, en la isla, interior de una isla, con el uso de trenes. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, se ha hablado y se ha vendido como trenes de alta velocidad que comunicarían la capital con el sur. Con respecto a ese tren de alta velocidad, si estamos hablando de un trayecto que va de 60 a 70 kilómetros máximo, si no tiene paradas, si no hacen paradas, o sea, va de punto a punto, pues podría alcanzar ciertas velocidades. Ahora en algún momento incluso a los 200 kilómetros por hora. Pero, ¿qué implicaría eso?
que todos los pueblos del sur de la isla no tendrían acceso al tren. Por tanto, el tren para ellos solo sería una cosa que deberían pasar como una sombra que va rápido por todo el tren. Eso es el primer lugar. Por tanto, si el tren pone parada, que será lo lógico, 5 o 6 paradas, pues no se puede ser de alta velocidad. O sea, podrá ir un poquito más rápido que un tranvía, pero no mucho más, porque si no mata en aceleración y desaceleración, va a matar a los usuarios. Eso es el primer lugar. Segundo lugar, un tren significa la ocupación de una franja en el territorio de 60 metros de ancho mínimo. Es decir, que vamos a poner una barrera, porque eso además tiene que ir protegido, no puedes pasar donde pase el tren, habrá espacios que podrás pasar y espacios que no. Pues el tren tendría entre túneles y falsos túneles unos 15 kilómetros, pero del resto iría todo entre vallas, con lo cual tendríamos una muralla entre el litoral y el interior de la isla. Lo cual, para los animales, plantas, desplazamientos, etcétera, pues una barrera absolutamente ilógica. El tren, además, otra cosa que implicaría, vamos a ver, el tren como factor, como movilidad. Un tren debe llevar como mínimo, para ser rentable, de 500 pasajeros. Se lleva menos una guagua, o sea, 500 pasajeros. 500 pasajeros como mínimo implica que los trenes no pueden salir cada 10 minutos. Los trenes tendrían que salir cada hora, cada 2 horas. Con lo cual, ya si no tiene frecuencia, pues mucha gente pues no le coge. O sea, yo tengo que estar a las 10, pero si tengo que coger el tren de las 8, pues me callo, cojo el coche, cojo la guagua y me voy por la autopista, porque si no voy a perder mucho tiempo. Es decir que en ese lado el tren ofrece menos posibilidades que las guaguas. Las guaguas pueden tener mucha más frecuencia que el tren y tiene otras ventajas con respecto a esto, con respecto al tren. Una guagua se adapta a los cambios que pueda haber. Si hay que arreglar una calle, pues la guagua se cambia por otro sitio y no pasa nada. Un tren no, estamos hablando de una instalación, una infraestructura fija por 50 años como mínimo. Para un tren, para amortizarlo, son 50 años o más. Por tanto, estamos hablando de una que no es capaz de adaptarse a nada más. Tal como se diseñó, dentro de 50 años servirá o no se servirá, no lo sé, pero la otra, una guagua sí que podría. Además hay otro factor. Si miramos dónde están los colapsos en la ciudad, en la isla, se encuentran en la zona turística, es decir, en la zona, digamos, pasado el aeropuerto, toda esa zona hasta ahí está. Hay unos colapsos diarios. ¿Por qué se producen esos colapsos? Entre los coches de alquiler turístico, la gente que va a trabajar, etcétera, se produce un colapso. El otro colapso, ¿dónde está? En los accesos al área metropolitana. La gente que viene por el norte de la Orotava, Úrsula, o sea, que viene hacia Santa Cruz, se encuentra con un colapso. Por el sur, prácticamente, es decir, hacia las salidas del sur, tampoco hay tanto colapso. De hecho, la demanda de transporte entre el área metropolitana y el sur es el 20% con respecto a las otras áreas. Por experiencia, cualquiera sabe que es muy raro, a no ser que haya un accidente o cualquier cosa, que haya un colapso en la autopista entre los túneles de Weimar y el aeropuerto. Es muy raro encontrar un colapso. Si ahí no es donde se encuentra el problema. El problema se encuentra en las otras áreas. Un tren que nos está diciendo que van a comunicar, pero eso es una parte pequeña de lo que implica el transporte. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué se genera, por qué hay un problema en la isla de movilidad? Porque hay un número excesivo de coches, porque hay demasiados coches. Entonces, ¿cuál es la causa del problema? Los coches. Pues entonces tenemos que ir a resolver la causa del problema. No lo podemos resolver, ese problema, aumentando los carriles de la autopista. Eso está demostrado en estudios que se han hecho incluso en Norteamérica, que aumentar el número de carriles no solo sacrifica un montón de territorio, sino que no soluciona el problema, se vuelven a colapsar igual. Ahora están reformando el Padre Anchieta, pero el Padre Anchieta, desde que yo recuerdo, lo están reformando continuamente para evitar los atascos en el Padre Anchieta. Eso, cuando se el túnel por abajo, etcétera. Con esto ya está resuelto. No, nunca se resuelve. Entonces el problema es que en Tenerife tenemos
un número de coches excesivo, y eso ocurre ya desde hace muchos años. Tenemos una proporción de coches. Si hoy Tenerife fuera digamos un país independiente, estaría entre los primeros del mundo por número de coches por habitante, y eso es absurdo en una isla con tan poco territorio. Tenemos el mayor número de kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado de superficie de toda la Unión Europea. O sea, por falta de carreteras no es. Tenemos más que cualquier país europeo en relación a nuestros kilómetros cuadrados. ¿Qué ocurre? Que hoy el turismo lo hemos acostumbrado, que aquí lo que hay que hacer es coger un coche. Llegar y alquilar un coche. Sí, tú vas a las Teresitas ahora, antes no ocurría, pero ahora sí ocurre, y te encuentras que está llena de coches de alquiler. Vas a Naga y está colapsada por los coches de alquiler. No solo ya, después la gente, todos tenemos coche, porque no se ha solucionado el problema de la movilidad en la isla. ¿Cuál es la única solución viable, lógica? El transporte público, y el transporte en guagua. Es mucho más barato, mucho más eficiente. Hoy hay guaguas de gran tecnología, con GPS, puntuales, que pueden utilizar hidrógeno o cualquier otro combustible no contaminante. Y por poner un ejemplo, aunque a todos nos fastidie, porque hemos llegado a este punto. Si tú de La Orotava a Santa Cruz te ofrecen la posibilidad de venir en una guagua que tiene toda la autopista a un carril para ella sola, por tanto, la velocidad normal de una guagua, pues como mucho 40 minutos entre La Orotava y Santa Cruz de Tenerife, o ir en tu coche y tardar 2 horas y pico en el atasco. Pues si tú vas en una guagua cómoda, con aire acondicionado, con wifi, es decir, con todas las comodidades que hoy puede ofrecer el transporte público, pues evidentemente la gente optará por coger el transporte público. Y si encima, porque es más barato hacerlo gratis que cobrar, tendríamos un transporte público mucho más eficiente. Que a todos nos gusta tener coches, sí, pero la tendencia en el futuro, y si miramos un poco al futuro, será que no tiene que ser así. Y en todo caso el coche compartido, o sea, tú por una necesidad puntual tienes un coche y no es necesario que te gastes en comprar un coche que el 90% del tiempo lo tienes aparcado. La inmensa mayoría de la gente no utiliza su coche ni 1 hora al día. Pero entonces, Eustaquio, o sea, ¿por qué no se lleva a cabo eso de las guaguas, que es tan, tan fácil de llegar a esa conclusión? ¿Es una cuestión de intereses políticos? ¿Es una cuestión de que cuesta cambiar un modelo? ¿Es una cuestión de nosotros que también tenemos como muy inculcado, ¿no?, el tener un coche, la libertad que te da un coche, ¿no? Eso nos lo han inculcado desde que éramos pibitos, ¿no? Con 18 vas, te sacas el carnet, y si cuando cumplas 20, trángala, un coche. Los que tenían posibilidad, claro, los que no, pues a lo mejor te daba la entrada el padre y te lo ibas pagando como podías, pero vamos, o sea que eso de mi generación es algo totalmente extendido, la cultura de 18, carnet, y si puedes, coche. Sí, afortunadamente ya la gente se da cuenta que no, y hay mucha gente que ya se ha dado cuenta que el coche, por ejemplo, hay un trastorno. Yo personalmente, a veces hace años que no voy por la zona de Anaga, simplemente porque no quiero verme en un atasco continuo sin poder parar. A veces me cuesta subir al Parque Nacional del Teide porque allí está lleno de coches y no hay donde parar, y es una sensación absolutamente desagradable. ¿Por qué los políticos? Porque en los políticos hay una cosa que le tienen mucho miedo, y es a perder votos con temas que ellos consideren que no son populares. Entonces hoy ese tema, hacer comprender a la gente la necesidad y cambiar ese sistema, no quieren hacer frente. Es mucho más fácil gastar dinero, invertir dinero como siempre. Y dice, pues no tarda mucho, pues ponemos un tren. Pero claro, el tren no soluciona, los trenes evidentemente no van a solucionar la movilidad, porque el tren es una infraestructura fija, como ya decía antes, y no soluciona el problema de la movilidad. ¿Por qué no lo quiere? Porque implicaría que tuviéramos que dejar de usar el coche como medio prioritario de transporte y acogernos al transporte público. Y eso implicaría un cambio de mentalidad de la población que haría falta y costaría mucho. Nosotros lo podemos decir, pues no dependemos de los votos de la gente, dependemos simplemente de los votos de nuestros socios, pero de la gente no nos presentamos a las elecciones. Pero está claro que el futuro no puede ser
seguir aumentando, porque nadie ha hablado de limitar el número de coches. Los importadores de coches son uno de los grupos de presión más fuertes que hay en Canarias. Son las grandes fortunas en muchos casos en Canarias y no quieren ni oír ni hablar ni en pintura de limitar el número de coches. Pues es algo que en el futuro, yo ya con los años que tengo, seguramente no lo veré, pero no quedará otro, porque hay que pensar que si un día se nos ocurre a todos, por cualquier motivo, sacar el coche y ponernos a circular, se atascará toda la isla y ya no podrá circular nunca más los coches, porque ni para atrás ni para adelante. Tenemos más kilómetros de coches que kilómetros de carretera. Y eso es una realidad innegable, y por tanto tenemos que hacerle frente. ¿Cómo hacerle frente? Pues la única manera de solucionar el problema de que hay muchos atascos es eliminar lo que causa los atascos, que son los coches. Pero eso, por ahora, desgraciadamente, no le quiere hacer nadie de frente, porque eso costaría muchos votos y no hay ningún político que lo diga. Es más fácil decir, no hay problema, no se preocupen, no, gastamos dinero, nos llegará de Europa, nos llegará de Noé y hacemos trenes. Los trenes no solucionarán nada. Y de reciente conocimiento popular, que saltaba a las noticias estos días, las tierras raras. La constructora Satocan pide autorización para buscar tierras raras en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Las prospecciones se llevarían a cabo justo al norte del Parque Rural de Betancuria, en 4 cuadrículas que suman 1,34 kilómetros cuadrados. ¿Qué opinan de tierras raras? Posible recurso a explotar. Bueno, pues lo primero que me viene a la cabeza cuando has hablado de eso es que en el Parlamento de Canarias no hace mucho tiempo se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la explotación de las tierras raras en Canarias. Es decir, eso se aprobó en el Parlamento de Canarias. Ahora, cuando hay empresas que quieren hacer realidad lo que el Parlamento de Canarias ha dicho, han dicho, ahora no nos gusta lo que hemos hecho. No, por favor, eso es un ejemplo más de la actitud de nuestros políticos. ¿Por qué no se dedicaron a pensar antes? Ellos estaban obnubilados con algo que es imposible, que eran las tierras raras que se encuentran en los montes submarinos próximos a Canarias, que se estuvo hablando durante mucho tiempo. Pero hoy, con la tecnología actual, no son explotables. Y luego se encontraron que en Fuerteventura las carbonatitas y otra serie de rocas tienen un alto contenido en tierras raras, que hay una enorme demanda en toda Europa, dado que la mayor parte tienen que importarlo de China. O sea, hacemos un inciso, las tierras raras son pues, lo que se llama un conjunto de 17 elementos químicos de la tabla periódica, que se conocen pues como el oro tecnológico, ¿no? Sirven para muchas aplicaciones pues desde hacer teléfonos móviles, también encontré aquí hasta los billetes, tienen como ese componente, o sea, la tecnología... Sí, la alta tecnología. Ajá. Hoy necesita... Yo no soy experto ni mucho menos en estos temas, enormes cantidades de tierras raras. Eso, pues hay gente de física, desde que el primero que empezó a hablar de estos temas allá en los años 20, 30, fue el insigne físico canario Blas Cabrera. Uh-huh. Y luego aquí en la Universidad de La Laguna, un físico también, pues ha hablado y es experto en estos fenómenos de las tierras raras. Y ahora hay empresas que... estimulados por lo que ha dicho nuestro Parlamento por unanimidad de los partidos políticos, que quiere explotar las tierras raras, y para ello se acogen hay una ley que no los permite, que aprobada por el Parlamento de Canarias, ahora porque están diciendo que esa ley no les gusta. Bueno, pues lo que hay que pedir explicaciones, no a la empresa que quiere explotarlo porque busca su justo beneficio, como es lógico, y si en el Parlamento Canario le han dicho que sí, que eso es legal y que puede hacerlo, ahora resulta que en Fuerteventura los mismos partidos que aprobaron en el Parlamento de Canarias el sí a la explotación de las tierras raras, ahora se han puesto grito en el cielo diciendo que no, por favor aclárense, y ese tipo de cosas es lo que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo. Por eso convocamos la manifestación del próximo día 20. Claro, que parece como a priori como muy progre, ¿no? En el sentido de votar
la explotación de tierras raras, porque a priori, digo, es que trae como es un recurso que fomenta la tecnología, que también se usa en energías renovables, o sea, es como ¿sabe a lo que me refiero, no? O sea, como algo como muy progre, pero claro, después hay que también ser consciente pues de que es una extracción, o sea, de que tiene un impacto medioambiental directo y claro en el territorio. Evidentemente, cualquier extracción minera significa una alteración irreversible del medio físico. Aunque sí es verdad que los protocolos de extracción tienen como una recuperación, pero bueno, eso no... Pero, sí, pero que no... O sea, es imposible. No, es irreversible. Exacto, es irreversible. Exacto. Las explotaciones de este tipo crean un daño ambiental que es absolutamente irreversible. Uh-huh. Como todo elemento en la actividad humana, tenemos que evaluar sensatamente, con todo el conocimiento técnico y científico necesario, si vale la pena que sacrifiquemos una parte de nuestro territorio para esa actividad económica o no. Pero ello implica no la alegría de nuestro Parlamento. ¡Hala, lo aprobamos! Porque está muy bien. No. Antes de aprobar una cosa de esa, hay que buscar el asesoramiento científico, técnico, no solo de económico, lo que va a representar, sino si lo que sacrificamos para sacar ese bien justifica económicamente que lo hagamos. Y eso es lo que nos ha hecho, y eso es lo que nos ha hecho en Canarias. O sea, por eso no quiero demonizar ni mucho menos a las empresas, uh-huh, porque están en su justo derecho de buscar el beneficio como buscan otras. No, el problema no es la empresa que lo quiere hacer. El problema son nuestras instituciones que no han sabido hacer, como no han hecho nunca, una evaluación cuantitativa y asesorada por ciencia, por los técnicos, de si vale o no vale la pena hacerlo. Y así se han hecho en Canarias un montón de infraestructuras, y no solo esas muy graves. Por ejemplo, estamos hablando en Gran Canaria, con la excusa de la energía verde, pues el proyecto de Chirasoria, ajá, que es un proyecto que ha tenido un impacto ambiental de primer orden y que no va a solucionar en absoluto los problemas medioambientales. Aquella presa con el salto de agua. Sí. Hay temas que en Canarias no se han querido tratar con respecto a esto. El caso de Chirasoria es un ejemplo, como sacrificamos en función de obtener teóricamente energías limpias una parte de nuestro territorio, con unas obras inmensas, unas inversiones multimillonarias, que según muchos técnicos en absoluto solucionan el problema, y sin embargo otras medidas que se han propuesto para obtener energías baratas, limpias, incluso agua dulce, agua potable, uh-huh, de otra manera, nunca han querido, por lo menos ni siquiera estudiarla. El proyecto la idea de Vázquez Figueroa de elevar con energía eólica, por ejemplo, agua de mar por encima de los 700 metros de altura, y hacer un depósito en esa zona alta, permitiría que esa agua del mar turbinarla y producir energía eléctrica, y al mismo tiempo, como el desnivel es tan grande, obtener la presión suficiente para hacer lo que hacen las desaladoras por ósmosis inversa, pero hacerlo sin necesidad de gastarnos un duro en petróleo. Y es que con la sola presión que se obtiene se puede llevar a cabo la ósmosis inversa y producir una cantidad impresionante de agua dulce. Yo no sé, yo no soy técnico, sí he hablado con algunos ingenieros y con gente sobre este tema, y realmente nunca he encontrado ninguna pega técnica sustancial, uh-huh, que podría ser una de las soluciones. Sin embargo, se ha actuado por medidas mal hechas y que han dado resultados muy malos, por ejemplo la de La Gorona en el Hierro o la de Chirasoria en Gran Canaria.
Bueno, también recientemente encontré que ustedes, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ha acusado a la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento de Arona de destruir uno de los pocos yacimientos paleontológicos identificados en Tenerife como consecuencia de las obras de retranqueo y reparación del paseo marítimo de la playa de los Tarajales, en Los Cristianos. Sí, sí, ese yacimiento paleontológico está desde hace mucho tiempo, está en la Carta Paleontológica de Canarias, creo que fue Paco García Talavera el hombre que lo escribió, también Esther, es un yacimiento que es fundamental, como todos los yacimientos paleontológicos, para conocer el pasado no solo de la fauna que vivía en Canarias, sino de la evolución climática en Canarias. Y la mayor parte de ellos, desgraciadamente, están en proceso de desaparición porque las obras, el litoral, es precisamente la zona más afectada por este tipo de obras, y hay una insensibilidad tanto por parte de los políticos como muchas veces de los técnicos, los ingenieros, que estas cosas no la tienen en cuenta, y por eso nosotros, a pesar de que la ley está a nuestro favor, de que la ley protege los yacimientos paleontológicos como protege los arqueológicos, sin embargo, no hay sensibilidad sobre este tema. También hay otro en Las Teresitas que se está viendo afectado por las obras que nunca se ha tenido en cuenta, y nosotros sí, porque pensamos que es fundamental para la ciencia y para nuestra historia científica de la evolución de las islas, conservar estas muestras del pasado que son fundamentales. Bueno, no sé si se me quedó algún proyecto o macroproyecto en el camino. Bueno, siempre son tantos los macroproyectos que hay que siempre se quedan algunos, los mismos proyectos, por ejemplo, de lo que llaman el anillo insular. El anillo insular. Fue otro macroproyecto faraónico que solo está motivado por lo que hablábamos antes, de mantener el coche como elemento clave de la movilidad de las islas. Y no solo ya el daño que ha causado en muchos lugares, que ha causado, porque claro, es un impacto, como cualquier carretera amplia, causa un enorme impacto, sino que además queda por hacer, y espero que no se haga, todo lo que está entre San Juan de la Rambla y el Valle de la Orotava, todo lo que está debajo del macizo de Tigaiga, que sería la destrucción de uno de los pocos parajes que nos quedan del antiguo Tenerife, relativamente conservado, pero que con el proyecto este del anillo insular pues está en peligro de desaparecer. O sea que hay proyectos de este tipo, macroproyectos que pero ha habido muchos, afortunadamente algunos los hemos parado. Recuerdo ahora cuando hablaba de macroproyectos, cuando querían hacer un gran centro de visitantes con discoteca incluida en la cima del Teide, eso lo conseguimos nosotros parar. Es decir, hay una serie, o un hotel, un hotel de 5 estrellas en las Cañadas del Teide, promovido por el Cabildo, que también fue otro éxito que consiguió ATAN en su momento paralizar. Es decir, hay un montón de macroproyectos, algunos hemos conseguido paralizarlos y algunos nos hemos muy satisfechos. Por ejemplo, el del macrohotel que quería hacer Adam Martín en las Cañadas del Teide. Afortunadamente conseguimos a través del patronato del Parque Nacional que no se hiciera, pero lo que eso implicaría un hotel de arriba en las Cañadas. Así que hemos conseguido algunas cosas, otras no, pero a lo largo de 50 años ATAN ha conseguido algunos éxitos que a veces se olvidan, pero que ha sido muy importante. Y antes de venir cogí esta noticia porque me pareció curiosa. Las asociaciones ABECE, ACBT, ATAN y GONIC presentan alegaciones al borrador de ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales del Ayuntamiento de Buenavista del Norte. ¿Hay un problema real con los animales callejeros? O sea, palomas, gatos, perros, también los llamados animales exóticos, o sea, estas serpientes, iguanas, guacamayas. Sí, hay un problema muy grave con estos animales, un problema muy grave. Desde las cabras asilvestradas, que están causando un daño terrorífico en nuestras islas, y que hay asociaciones que no lo entienden, a pesar que la evidencia científica es la que es. La única manera de acabar con ellas
pues eliminándolas. No hay otra posibilidad. Y territorios no se pueden apañar, no se pueden reunir. Además, esas cabras después ya no sirven para nada. Otro problema gravísimo que denunciamos es las colonias de gatos. Hay gente que mantiene colonias. El gato es el depredador por excelencia, es de una eficacia depredadora importante. Yo recuerdo que en el islote de Alegrancia, si no se llegan a eliminar los gatos que introdujeron alguna gente allí, no hubiésemos quedado sin aves marinas que nidificaban en la zona. Y sigue siendo un problema gravísimo para nuestros lagartos. Donde lleguen los gatos, desaparecen los lagartos. Sobre todo los lagartos que ya nos quedan muy pocos, como son las especies de los lagartos gigantes, el de La Gomera, el de la Mora, etc. Es incompatible y hay gente que no lo entiende, siguen alimentando los gatos y sigue habiendo colonias de gatos por ahí muy graves. Y luego, animales exóticos. Hay animales que no ya que sean peligrosos, que algunos lo son, sino que algunos más pues, son un problema para el medio ambiente, es gravísimo. Unas ardillas son muy bonitas, pero en Fuerteventura se han convertido en un problema. En una plaga. En una auténtica plaga. Es decir, el animal exótico, cuando encuentra un territorio sin depredadores, que le es fácil, pues se propaga. Yo veo, a veces voy a caminar por el Parque La Granja y la cantidad de cotorras de Kramer que hay es impresionante, que hay por ahí, la cantidad de palomas que además transmiten un montón de enfermedades. Las cotorras que parece que antes en Santa Cruz solo estaban en el parque, en el García Sanabria, ¿no? No, pero se van y ya se van. Y el problema es que si esas cotorras llegan a colonizar la laurisilva, desaparece la paloma rabiche y la paloma turqué. Es decir, tenemos hoy el problema de la serpiente de California, la que ha colonizado gran parte ya de Gran Canaria, que prácticamente ya los técnicos dan por imposible su erradicación y está acabando con aves y lagartos a mansalva. Es decir, el problema de los animales exóticos es gravísimo y de hecho hay un acuerdo unánime internacional de que considerarlo una de las plagas más importantes que afecta al mundo. Está afectando muy gravemente a nuestras islas. Y tengo un extracto de lo que es ATAN. ATAN lleva a cabo actividades de diversos tipos como defensa legal de nuestra naturaleza, acciones reivindicatorias, investigación y estudio, información, educación pública, actividades culturales y recreativas. O sea, me quería leer esto porque yo creo que es importante también que se sepa y que muchas veces se olvida que sí es verdad que está muy bien el activismo más de calle, o sea, date cuenta, la información directa de los problemas, ¿no? Y de confrontarlos con la clase política, la que toman decisiones, pero también lo de defensa legal. Sí, y yo quiero resaltar, y aprovecho esta oportunidad, que se nos había olvidado, que si algo ha caracterizado a ATAN, sobre todo desde siempre, desde el principio de su existencia, sobre todo desde que se apareció, hay que recordar que ATAN nació en plena dictadura, después que desapareció la dictadura, al recurrir a los que nos da el Estado de Derecho, es decir, nuestra Comisión Jurídica, a denunciar, y hemos tenido muchos éxitos, incluido el Tribunal Supremo. Nosotros hemos ganado muchos pleitos en el Tribunal Supremo, desde la escollera de Garachico a los puentes que querían hacer en el Barranco del Río, un montón de cosas más, que gracias a la labor desinteresada, y que esto hay que resaltarlo, de los abogados que trabajan para ATAN, hemos conseguido que ATAN tenga una presencia muy efectiva en los tribunales. De hecho, nosotros en todos estos problemas que hemos nombrado, desde el circuito del motor hasta Cuna del Alma, La Tejita, etcétera, nuestros servicios jurídicos están involucrados y utilizamos todos los recursos que nos da el Estado de Derecho para tratar de que la legalidad no sea alterada por los intereses económicos. Y ha sido una labor espléndida la que han llevado a cabo, y de hecho nuestros abogados pueden presumir, ellos no lo hacen, pero yo sí, de que son unos excelentes profesionales y lo han hecho muy bien y con un gran sacrificio, sin cobrar un duro, que eso es muy importante. También es importante resaltar que ATAN, modestamente, también ha contribuido, como decía antes, a la publicación
publicación de libros, revistas, que hemos conseguido con que nuestros socios, que son expertos en distintas materias, pues hayan realizado estudios científicos, algunos muy notables, que se ha hecho desde ATAN. También la labor de ATAN en el aporte educativo. Son cientos de conferencias las que hemos dado en centros educativos, a los estudiantes, que hemos participado en la medida de nuestras posibilidades, y también realizamos actividades para el descubrimiento y conocimiento de nuestra naturaleza, con el viejo aforismo que no se ama lo que no se conoce. Y nosotros tratamos de que cada vez más la gente conozca los enormes valores de nuestra naturaleza. ¿Cuál ha sido el caso o el escándalo territorial, medioambiental, urbanístico, el que haya conocido usted en ATAN, más flagrante que ha vivido usted? Que haya dicho, pero ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, quizás por las consecuencias, pues digo más flagrante, pues por las consecuencias ha sido el caso de las Teresitas. Ajá. Nosotros denunciamos el caso de las Teresitas, el caso Mamotreto fue una denuncia de nuestro servicio jurídico, Ajá. Afortunadamente no se hizo, pero eso sí que cuando decíamos, pero ¿cómo es posible ese negocio de las Teresitas? ¿Cómo es posible que se le haya dado por parte de la Caja de Ahorro de Santa Cruz, en aquel momento que la Caja de Ahorro no pertenecía a la Caixa, que es otro problema que podríamos hablar? ¿Cómo es posible que la Caja de Ahorros dé un crédito de 3.000 y pico millones de pesetas del momento a un peón de un señor y a otro señor, a una sociedad que se constituyó a posteriori? Y después dice, bueno, ¿y quién es el Consejo de Administración? Pues estaba Miguel Cerolo y estaban los mismos empresarios que se autoconcedían prácticamente ese crédito. Con ese crédito compraron todas las Teresitas, y el ayuntamiento, cosa que era asombrosa, compró el 10% de esa parte, que ellos habían pagado poco más de 3.000 y pico millones, por 8.000, el 10%. Y el otro lo vendieron por más de 100, las cifras ya no recuerdo exactamente, más de 100 toda la parte trasera de las Teresitas, que yo parecía una cosa absolutamente demencial. Gracias a la insistencia de nuestros servicios jurídicos y de mucha gente que empezaron a darse cuenta de la situación, pues de los pocos casos en que ha acabado con los empresarios y los políticos en la cárcel. Y es una labor de la que ATAN se siente muy satisfecho, porque se salvó el dinero público, en primer lugar, en gran parte se ha podido, alguna parte se ha podido recuperar, y sobre todo se evitó que se permitiera seguir explotando algo que pertenece a todos los ciudadanos, y querían convertir en algo que simplemente iba a ser un negocio para unos pocos. ¿Y han vivido, bueno, desde ATAN o ya como persona activista, presiones, me supongo? Porque, claro, o sea, todos los casos que hemos hablado, pues suscitan muchos intereses de muchas partes, intereses económicos, políticos. Sí, hemos recibido, hay dos grupos que incluso llegaron a la amenaza directa contra ATAN, de quemarnos nuestro local e incluso de darnos palizas a algunos de los miembros. Dicho a través de llamadas de teléfono, claro, por supuesto, teóricamente anónimas, pero que sí que lo sufrimos. Uno fue el grupo de cazadores, cuando nosotros hicimos una campaña para eliminar los muflones del Parque Nacional del Teide. Habían grupos de cazadores que tomaron una actitud muy violenta con respecto a ATAN y con respecto a esas medidas, y que llevaron incluso mandarnos mensajes de señales de tráfico de Parque Nacional tiroteadas y cosas así, llamadas de teléfono intimidatorias, y diciéndonos que tenían escopetas. Lo cual, no sé, cuando uno dice que tiene escopetas para algo, porque las escopetas solo sirven para una cosa, ¿no? Aparte de cazar. Matar animales, pues a lo mejor otra cosa. Y otro grupo que también lo recuerdo que nos amenazó, fueron los publicitarios. No sé, tú no lo recuerdas, bueno, muy joven, pero la autopista Santa Cruz Laguna estaba llena de vallas publicitarias. Bueno, de hecho, de nuevo han vuelto a resurgir. Uh-huh. Habían, si no recuerdo mal, 60 y pico vallas publicitarias entre las Caletillas y el Aeropuerto del Sur. Estaba prácticamente todo era continuo de vallas publicitarias, a pesar de que la ley de carreteras del año 88, la ley nacional y después la ley del Parlamento de Canarias, prohibía las vallas publicitarias
en las carreteras públicas. El único isla que lo consiguió gracias a César Manrique en su momento fue Lanzarote, pero aquí estaba totalmente lleno de verdad. Y después de hartarnos de denunciarlo, incluso mandar pues la ubicación exacta, con los primeros GPS, compramos un GPS con acuerdo de Natán, de los primeros que salieron, para dar la ubicación exacta de cada una de las vallas. Nadie nos hizo caso, y una noche de tormenta pues se tiraron todas las vallas. Pues fuimos nosotros, nos denunciaron. A mí personalmente me llevaron a los tribunales, me pedían un montón de dinero. Afortunadamente quedó en nada, pero gracias a eso desaparecieron las vallas publicitarias de la carretera, de la autopista del sur de la isla, que no eran pocas, eran 60 y pico vallas publicitarias, que era un enorme negocio en aquel momento. Para dar una idea, una valla publicitaria podía dar una renta de casi 800.000 pesetas, estoy hablando de las pesetas de la época, al año, y pagaban al propietario del terreno 12 a 15.000 pesetas por... Bueno, y la empresa, muchas de ellas eran una silla y un teléfono, y cuando necesitaban cambiar la publicidad llamaban a una cuadrilla, le pagaban y punto. O sea, no era otra cosa. Otras eran muy importantes, como era el caso de Publicidad Atlantis, que eran muy fuertes en aquellos momentos, y que pues nos denunciaron en los juzgados, no pasó nada, pero también recibimos, digamos, presiones de todo tipo por parte de esos empresarios. Y bueno, usted aquí ya como para ir terminando, ¿qué le dirías a las personas que piensan que los ecologistas o el ecologismo está en contra del desarrollo de nuestras islas? Bueno, simplemente que se ponga un ratito en la autopista del norte, por ejemplo, Avenida Santa Cruz a las 8 de la mañana, para que se den cuenta que lo que estamos diciendo lo están sufriendo todos los ciudadanos. Nosotros operamos de acuerdo con la ciencia. De hecho, ATAN en concreto nació en ambientes universitarios, sigue teniendo una gran influencia la gente universitaria porque son las que nos informan. Nosotros siempre pedimos informes técnicos, informes científicos para lo que hacemos y decimos, y no estamos en absoluto en contra del desarrollo. Estamos a favor del desarrollo de la calidad de vida de los habitantes, de que la gente pueda vivir mejor, no de la depredación de la naturaleza, la conservación de nuestro territorio, que a todos nos interesa. Qué bonita es nuestra isla, pero si la destrozamos va a dejar de ser bonita. Nosotros tratamos que continúe siendo bonita para nosotros y para nuestros nietos. Yo quiero que mis nietos, que vienen a ver, desgraciadamente mi hija ha tenido que emigrar, pero cuando vienen aquí, y ahora los tengo aquí, pues puedan apreciar, como ahora que han ido a La Palma a ver el volcán, pueden apreciar la isla y no una autopista llena de coches. Nosotros lo que queremos no es ese desarrollo, sino otro desarrollo que dé más calidad de vida a los que vivimos en estas islas. ¿Y qué me dice de la turismofobia? De esa palabra. Bueno, pues simplemente ese concepto lo han sacado los políticos para descalificar a todos aquellos que se oponen a su modelo de desarrollo económico. En ningún momento las organizaciones que hemos llamado a la manifestación, ni con anterioridad, hemos hablado de turismofobia. El turista que viene aquí no tiene la culpa. Hay turistas que son unos golfos, pero como hay gente de aquí que son unos golfos, como de cualquier otro lugar. No tenemos en absoluto turismofobia. Eso es un invento que se han sacado algunos medios de comunicación, algunos opinadores políticos y algunos políticos, para descalificar lo que no es más que una lucha por la integridad de nuestra tierra y la conservación de nuestro patrimonio, y otro modelo económico que no tenga los aspectos tan negativos que está teniendo este. Y Eustaquio, ya para terminar, ¿por qué tenemos que salir a la calle el 20 de abril? Tenemos que salir a la calle el 20 de abril para manifestar que ya estamos hartos de esta situación. Y es una situación que prácticamente sufrimos todos los que vivimos en esta isla y los que viven en otras islas también. Por eso la manifestación está en todas las islas. Queremos que nuestros hijos puedan tener casa, que nuestros espacios naturales se puedan visitar sin meternos en un atasco, que queremos poder ir a hacer una visita o ir a un restaurante, a un lugar de la isla sin necesidad de estar horas y horas metidos dentro de un coche, que queremos que sean otros los valores, que tenga la gente mejor educación, mejor sanidad y sobre todo una mejor calidad de vida, y por el camino que vamos todos somos conscientes que vamos a peor, y por tanto tenemos que manifestarnos para que esto cambie y podamos vivir mejor nosotros y nuestros hijos en estas islas.
Pues Eustaquio, siempre termino las entrevistas como con una especie de juego, como un test rápido. O sea, yo te digo un concepto y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Vale? De acuerdo, vale. Una persona, la que sea. Una persona. Una persona. Son tantas las personas, pero si estamos hablando de ecología, una persona que recuerdo ahora, porque lo tengo aquí, una persona que me viene a la cabeza es Telesforo Bravo. Un artista. Por su valor ecológico, evidentemente, César Manrique, también por su faceta de artista, pero sobre todo por la importancia que ha tenido en la ecología de Canarias. Un cuadro. Pues un cuadro que siempre me ha llamado la atención es el de las Meninas de Velázquez. Un lugar. Un lugar, pues, mi pueblo, Vallehermoso. Una canción. Pues, por los recuerdos que siempre me trae Yesterday. De los Beatles. Sí. ¿Y una película? Una película que me impactó, La Ley del Silencio, me impactó en su momento. Pues hasta aquí la entrevista de Eustaquio Villalba Moreno. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Portavoz de ATAN, de Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Un placer que haya venido a dar una clase así de cuidar al territorio, y quería darle las gracias a usted en particular y a la asociación bueno, pues como entidad, por luchar todos los días por nuestra tierra, que es una tierra de todos, y por nuestros intereses. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti por acordarte de una asociación modesta, pero ya muy veterana. Y nada, ya a ustedes les veo el 20 de abril en las calles y el siguiente domingo, pues con la siguiente entrevista. Adiós. Bienvenidos a Parnaso, el podcast de entrevistas de The Cultural.